Menos mal que en la grabación salen todos los que tienen la cámara apagada igual. Vamos a ver, mis niños. Nosotros vamos a estudiar lo que sería la matriz, la parte conceptual, es decir, la clasificación de las matrices que usted va a encontrar en la página 16 de su libro. La primera clasificación de matriz, como les decía, esta aparece en su libro, más no en el libro de la matutina. Este que vamos a ver aquí se llama matriz columna, y ya vamos a ver por qué se llama así, columna o vector. Esta se va a llamar matriz columna o vector. Se llama matriz columnas porque esta matriz tiene una característica particular, que tiene una sola columna. No importa el número de filas, siempre va a tener una sola columna. Ahorita leo la definición del libro. Entonces miren lo que dice aquí. Y es una matriz de orden m por 1. Es decir que las filas no importa qué números sean, pero las columnas obligatoriamente, las columnas deben ser 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la definición tal cual como sale en el libro. Si usted tiene la matriz A, aquí vamos a tener a sub 11, vamos a tener a sub 12, perdón, aquí lo hice mal, es a sub 21. Y aquí vamos a tener a sub 31 y aquí vamos a tener a sub 41. ¿Por qué? Porque recuerden que el número de filas siempre va a estar indicado en el primer subíndice y el número de columna va a estar especificado en el segundo subíndice que encontremos allí. Entonces, cuando yo digo A sub 11, quiere decir que es el elemento que pertenece a la primera fila y a la primera columna y lo podemos comprobar. Primera fila, primera columna. Cuando yo digo a sub 21, pertenece a la fila número 1 y 2, pero a la columna 1. Cuando digo a sub 31, pertenece a la tercera fila, 1, 2 y 3, pero a la primera columna. Y a sub 41, pertenece a la fila número 4 y a la columna número 1. Entonces yo tengo que esta matriz es de orden 4 por 1. ¿Por qué 4? Porque tiene 1, 2, 3 y 4 filas y una sola columna. ¿Ok? Entonces, fíjense que se cumple la definición. Tiene que tener cualquier cantidad de filas, no importa si es 3, si es 2, si es 4, si es lo que sea, pero tiene que tener una única columna. Entonces, a esta la llamamos matriz columna o vector. ¿Ok? Entonces, aquí dice en la definición del libro, la matriz se compone de 4 filas y una columna. Entonces, una matriz de orden 4 por 1, lo que yo ya les había dicho. Y la definición dice, es la matriz que se compone por 2 o más filas. Puede ser 2 o más. En este caso tenemos a 4, ¿verdad? Y se le conoce como matriz columna o matriz vector. Y es de orden m por 1. Lo que yo les estoy diciendo, la teoría, ¿no? Y nos dan un ejemplo aquí. El ejemplo que nos dan aquí es mucho más fácil. Me dicen la matriz. Recuerden que a la matriz yo le puedo llamar A, pero le puedo llamar B, le puedo llamar C, le puedo llamar con la letra que yo quiera. En el libro dice la matriz B es igual, me colocan aquí 3, menos 4 y 5. Esta es una matriz que yo puedo decir con toda propiedad que es una matriz fila. Perdón, una matriz columna. ¿Por qué es una matriz columna? A ver. Porque es una matriz columna. ¿Cuántas filas tiene? Porque tiene una sola fila. Columna, perdón. Ajá, exacto. ¿Tiene cuántas filas? Tiene 1, 2 y 3. Recuerden que las filas son las horizontales y las columnas son las verticales. Entonces es de orden 3 por 1. Se cumple lo que dijo Del Pino. Muchísimas gracias, mi amor. Que la columna siempre es 1, pero las filas no importa qué número sea. En el ejemplo de aquí tiene 4. En el ejemplo de aquí obviamente es 3. ¿Ok? Va a depender del ejercicio. Y dice que es una matriz de orden 3 por 1. Sí, efectivamente es 3 por 1. Tiene 3 filas y una columna. Esta es la primera clasificación de las matrices que usted va a encontrar en su libro. ¿En qué página? En la página 16 de su libro. ¿Ok? Yo siempre trato de decirle mi concepto y de leer lo que dice el concepto del libro.
Porque hay conceptos del libro que no se entienden y hay otros que sí se entienden mejor que de repente la idea que tenga la Miss. Entonces hay que leer porque lo más fácil es lo que ustedes van a aprender. Ahora voy a tener el segundo tipo de matriz. El segundo tipo de matriz se llama matriz rectangular. Le voy a decir mi concepto. Una matriz es rectangular si tiene diferentes números de filas que de columnas. Es decir, que si la columna es 3, la fila no puede ser 3. Tiene que ser 2, 5, 8, lo que sea, pero no puede ser el mismo número de filas que de columnas. A esta se le llama matriz rectangular. Es decir, que son matrices que el número de filas jamás va a coincidir con el número de columnas. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos. Vamos a ver el ejemplo del libro. Si yo tengo la matriz, perdonen allí que salió horrible. Si yo tengo la matriz A y me dicen que yo tengo a sub 11, a sub 12, a sub 13, ¿sí? Pertenecen a la primera fila, la primera columna, segunda columna, tercera columna. Y aparte de esto tengo a sub 21, a sub 22 y tengo a sub 23, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que todas están en la fila número 2, pero en la columna 1, columna 2 y columna 3 respectivamente. Efectivamente, yo puedo decir que esto es una matriz rectangular. ¿Por qué? Porque miren que no va a coincidir. ¿Cuántas filas tiene este ejercicio que me están planteando aquí? ¿Cuántas filas tiene? 2, 2. ¿Y cuántas columnas tiene? 3. Entonces, fíjense que el número de filas no es igual al número de columnas. A este tipo de matriz se le llama matriz rectangular, porque no son iguales las filas que la columna. Vamos a ver el ejemplo que aparece en el libro. En el libro, fíjense que a la matriz la llaman M. Entonces dicen la matriz y le ponen la letra M. Puede ser cualquier letra como les decía. M va a ser igual a 2, a 5 y a -1. Esta es la primera columna. Y la otra es -4, 5 y 3. ¿Ok? Entonces ya yo sé que efectivamente esta expresión de aquí yo la puedo resolver de manera sencilla siempre y cuando tengo que tener presente la conceptualización. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? 1, 2 y 3. ¿Y cuántas columnas tiene esta matriz? 1 y 2. Fíjense que tampoco coincide. El número de filas no es igual al número de columnas. Eso es lo que tengo que saber, más nada. Vamos a ir con la otra matriz que es distinta a esta que está aquí. Si esta es la matriz columna, esta es la matriz rectangular, existe la matriz cuadrada. Ah, se me olvidó leer el concepto, dice. La matriz, ¿verdad? Rectangular. Es una matriz que tiene distinto número de filas que de columnas y es de orden m por n. ¿Por qué le dicen que es de orden m por n? Porque no importa cuál sea el número de filas ni cuál sea el número de columnas. Lo realmente importante es que no sean iguales. Eso es lo realmente importante. ¿Ok? Vamos con la otra que es la contraria de esta, perdón. Esta se llama matriz cuadrada. Es todo lo contrario. Si la matriz rectangular no puede coincidir que el número de filas con el número de columnas sean igual, la matriz cuadrada deben ser iguales. Es decir, que si hay 2 filas, tienen que haber 2 columnas. Si hay 4 filas, deben haber 4 columnas. Eso es básico, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de aquí. Me dan una matriz muy fácil y me dicen a sub 11, aquí me dicen a sub 12, aquí me dicen a sub 21 y aquí me dicen a sub 22. Aquí en esta matriz, ¿cuántas filas hay? ¿Cuántas filas hay aquí? 2, ¿Y cuántas columnas hay? 2. 2. Entonces, estas son las llamadas matrices cuadradas, pero no solamente de orden 2 por 2. Voy a hacer uno que está aquí, que es de orden 3 por 3, y después voy a inventar, bueno, vamos a hacer estas que están aquí nada más, por cuestión de tiempo. Y después más adelante yo le inventaré una de 4 por 4, 5 por 5, para que aprendan a identificar. Aquí vamos a tener la primera columna. No le voy a poner la matriz M porque ustedes saben que en todo va la matriz M. ¿Ok? Entonces la matriz. No voy a poner la palabra completa, ya ustedes saben que es lo mismo de aquí. Entonces me dan la matriz M. ¿Y qué me vale la matriz M? Bueno, la matriz M en la primera expresión, ustedes
Ven en el libro que sale el 1, la segundo es 3, el otro es una fracción, es válido, ya vamos a ver con fracciones y todo. Aquí sería 4, aquí sería menos 1 y aquí sería 2. Y el otro sería una raíz cuadrada de 2, aquí sería 0 y aquí sería 5. ¿Ok? Pregunto yo, ¿esa matriz es de orden qué? ¿Cuál es el orden de esta matriz? ¿Cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene? El orden, 3 por 3. exacto, el orden. Cada vez que yo le pregunte el orden, lo que le estoy preguntando es que cuántas son las filas y cuántas son las columnas. Y recuerden que el orden es este, ¿vean? 3 por 3. 3 filas y 3 columnas. Eso aparece aquí. Es lo único que tienen que saber. Ya tenemos 3 tipos de matrices. Tenemos la matriz columna o vector, la matriz rectangular y la matriz cuadrada. Vamos a continuar con lo que sería la clasificación. Aquí salen 5, pero son más. Vamos a ir con la número 4. La número 4 dice matriz transpuesta. Le voy a leer, le voy a decir lo que es una matriz transpuesta. Una matriz transpuesta es aquella que intercambiamos las filas por columnas o las columnas por filas. Da lo mismo, viceversa. Bueno, explíqueme, ¿cómo se escribe? Ya vamos a explicarlo. Hay varias maneras de denotarlas. Las más comunes son estas que les voy a decir. Esto es una matriz transpuesta. Ya vamos a ver, déjenme colocar aquí. ¿Qué es una matriz transpuesta? La matriz transpuesta, como les decía, es aquella matriz que vamos a intercambiar el número de filas. La vamos a convertir en columnas y el número de columnas se convierten en filas. ¿Cómo se representa? Bueno, hay dos maneras. La pueden representar con esta letra T mayúscula, así como este símbolo, que así aparece en el libro de la matutina, y creo que en el de ustedes, o al revés, no sé, sale solamente con una T minúscula. Es lo mismo. Lo importante es que usted coloque la T como quiera, pero que indique que es una matriz transpuesta. Y es transpuesta por lo siguiente. A ustedes le van a dar una matriz original y usted la va a tener que transponer. ¿Y cómo se hace? Ya lo vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo de aquí. Tengo a sub 11, tengo a sub 12, a sub 21, a sub 22, a sub 31 y a sub 32. Quiere decir primera fila, tercera fila. Primera columna, segunda columna. Eso es lo que tengo allí. Y a mí me mandan a transponer esta matriz. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Debo cambiar las filas, pasarlas a que sean columnas. Y las columnas, por ende, también se convierten en filas. Ajá, ¿cómo es eso mismo? Bueno, la transpuesta de esta matriz de aquí es la siguiente. Este A sub 11, A sub 12 es una fila, pues ahora yo lo convierto en una columna. Me quedaría como A sub 11 y A sub 12. Simplemente la convertí en una columna. Esta otra fila que era A sub 21, A sub 22 lo convertí en columna. A sub 21, A sub 22. Y esta otra que era una fila adicionalmente que era A sub 31, A sub 32 lo convierto simplemente en una columna. Quedaría A sub 31 y aquí quedaría A sub 32. Así de sencillo. Y entonces cuando yo hallo la transpuesta de cualquier ejercicio, yo voy a notar en el orden una variación, a menos que sea una matriz cuadrada y no se va a ver la variación, pero en el resto sí se ve cuando son matrices rectangulares. ¿Cuántas filas tiene esta primera expresión? ¿Cuántas filas tiene esta primera expresión? A ver, 3 filas. 3. ¿Y cuántas columnas? 2. Miren, ahora la transpuesta de ella, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas filas? 2, ¿cierto? ¿Y cuántas columnas? 3. Fíjense que cuando se hace la transpuesta también cambia el orden. ¿Por qué usted dijo que era de filas a columnas? Porque yo lo demostré. Este a su 11, a su 12 era una fila, lo convertí en una columna. Y así con cada una. Pero también les dije que las columnas se convierten en fila. ¿Cuál es la columna? La columna de aquí es a su 11, a su 21, a su 31. Era una columna. Mírenlo aquí, es una fila ahora.
a su 11, a su 21, a su 31. Igual con la siguiente, a sus 12, a sus 22, a sus 32. Era una columna, pasa a ser una fila. A sus 11, a sus 12, perdón, a sus 22 y a sus 32. Esa es una matriz transpuesta. ¿Ok? Y se abrevia, como les decía, o con esta T o con esta. Con las dos está bien. La que usted decida. El orden cambia, sí. Cuando son matrices cuadradas no lo va a ver, porque una matriz cuadrada es de orden 2 por 2 o 3 por 3 o 4 por 4 y ahí no lo va a ver, pero cuando son rectangulares sí se ve. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo numérico de lo que sería esto. Si tenemos la matriz, aquí sí voy a poner esta expresión, si tenemos nosotros la matriz, aquí a la matriz la llamaron A. La pueden llamar cualquier valor, ¿no? Y aquí tenemos este menos 3, aquí vamos a tener 2, aquí vamos a tener 1 y 5. Aquí no nos vamos a dar cuenta y ya van a ver por qué. Esta es una matriz cuadrada o rectangular. ¿Qué tipo de matriz es? ¿Es cuadrada o rectangular? Cuadrada, ¿verdad? Porque tiene dos filas y dos columnas. Entonces estas son llamadas matrices cuadradas. Aquí no nos vamos a dar cuenta de que las filas cambiaron y las columnas cambiaron porque tienen el mismo número. Eso no nos vamos a dar cuenta, pero sí va a cambiar algo. Vamos a hacer la transpuesta de A. La transpuesta de esa matriz A es cambiar las filas por columnas. Este menos 3 y 1 es una fila. Ahora lo convierto en una columna. Menos 3 y 1. Este 5 y 2, o ese 2 y 5, mejor dicho, era una fila. ¿En qué tengo que convertir eso? Lo tengo que convertir en una columna y viceversa. Antes este menos 3, 2 era una columna y se convirtió en una fila. Miren, menos 3, 2. Y este 1 y 5 era una columna y se convirtió en una fila de esta manera. Y ya aquí tenemos la transpuesta de este ejercicio. ¿Ok, mis niños? Hoy no nos va a dar tiempo de hacer los otros tipos, pero faltan algunos. Faltan de aquí de su libro la matriz nula, que facilita. Falta también la matriz diagonal, que no la vimos. También falta, que no está en su libro, pero sí existe. Existe la matriz ecuación, que tampoco la estamos viendo allí. Y si se me escapa otra, pues la próxima clase la vamos a dar todas las que se nos escapan. Tomen allí captura de lo que sería la clase del día de hoy. Ya para el día miércoles terminamos con los tipos de matrices y quizás con suerte empezamos con las operaciones con matrices. Tomen allí captura, mis niños. ¿Tienen otra clase ahorita, verdad? Sí. Bueno, vayan a su clase, mis niños. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho, pórtense bien. Gracias, mis. Chao, chicos. Chao, mi. Chao, mi. Chao, mis niños bellos, cuídense. Gracias, Miss. Chao, mis, gracias.